Tanto Ábalos como Koldo mantienen un hilo con el exterior y eso es lo que los hace tan temibles. Además parece que están bastante resentidos y a veces el resentimiento es una fuerza aún más poderosa que el interés. Es decir, el tratar de saciar un resentimiento puede ser más peligroso que una persona que lo que busca es únicamente velar por su propio interés. Hoy, por ejemplo, para demostrar que ese hilo todavía permanece, OK Diario, del que ambos, Koldo y Ábalos, son fuente estable, cuentan algunos detalles del natural de la primera noche en la cárcel de ambos. No hay que banalizar la experiencia de la prisión, ¿eh? Por más que Soto del Real sea de las cárceles menos malas, digamos. Sigue siendo un sitio donde la primera prevención que toman es evitar que te suicides. Es el primer protocolo que se activa, porque la cárcel es un abismo en el que se hunden hasta los más duros. Se entiende, por tanto, la lividez del rostro de Ábalos ante el juez, sabiendo cuál sería su destino o previendo cuál sería su destino. Luego, además, hay incomodidades que parecen una tontería, pero no lo son cuando este pasa a ser tu domicilio habitual. Ya saben que ambos comparten celda, Koldo y Ábalos. Otras intimidades ya compartieron antes. Bueno, pero cuenta OK Diario que ya les digo que es un canal que ambos mantienen abierto con el exterior. Cuenta OK Diario que los ronquidos de Ábalos han tenido a Koldo en vela durante la primera noche juntos en prisión. Ambos estaban desvelados y estuvieron hablando hasta las 2:30 de la mañana. De hecho, un funcionario de la prisión les advirtió de que guardaran silencio. Esto siempre es una experiencia para alguien que ha sido ministro. Generalmente es el ministro el que manda callar. No le suelen mandar callar. Eso ha ocurrido ya en la primera noche, lo que, le habrá informado de cuál es su nueva posición en ese lugar en el que él es un ser muy ajeno. Uno de ellos se durmió cuando los avisaron, es decir, Ábalos, y el otro no ha podido pegar ojo con los ronquidos, o sea, Koldo. Esto puede parecer una crónica superficial, pero estos detalles tienen su importancia. Tienen su importancia, porque ¿qué revelan? Que la información sale de esa celda y llega a los medios de comunicación. No es una cuestión secundaria, ¿verdad? Preocupa esto especialmente a los socialistas. Digamos que los ronquidos de Ábalos le quitan más el sueño a Pedro Sánchez que a Koldo García. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. De hecho, el primer día de Ábalos en la cárcel ya se han publicado 2 entrevistas. Es verdad que ambas habían sido grabadas antes de su ingreso en Soto del Real, pero ambas contienen información que es muy comprometedora porque apunta muy alto, a lo más alto. Se utilizan diferentes metáforas para describirlo. Que ha tirado de la anilla, que ha puesto en marcha el ventilador, que está tirando de la manta, nada demasiado original, se acude a los tópicos, pero son certeros, ¿eh? Lo diremos con lenguaje recto. Está acusando a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez de haber cometido delitos. En El Mundo, José Luis Ábalos habla incluso de la relación entre el presidente de Globalia, la matriz de Europa, Javier Hidalgo, y Begoña Gómez. Y del papel impropio que habría jugado la mujer del presidente del gobierno en el rescate de Europa, que es algo que aún se está investigando. La otra está en OK Diario y dice que Sánchez le reveló en una reunión en Moncloa una investigación secreta de la Fiscalía. Al final de la conversación, pues me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. De hecho, la pieza era secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento. En este testimonio de Ábalos no se describe la comisión de un delito. Se describe la comisión de más de un delito. Porque ni la Fiscalía puede revelar informaciones secretas, y mucho menos a partes afectadas, ni el presidente luego puede hacer partícipe de ello a su hombre de confianza. Eso explicaría además que ellos, los investigados, modificaran del día a la noche su forma de actuar y tomaran todo tipo de precauciones. Es verdad que ellos tenían un topo en la Guardia Civil, Rubén Villalba, pero también es cierto que a ese topo, en la Guardia Civil de la presunta trama criminal, lo fue a visitar nada menos que Leire Díez, la fontanera, y estuvo en contacto con él. Y hay testimonios gráficos de que eso sucedió. La conversación entre Ábalos y Pedro Sánchez, lo que tenemos es una versión. Lo que dice
José Luis Ábalos. Evidentemente, no podrá demostrar que eso le dijo Pedro Sánchez, y si se le pregunta a Pedro Sánchez lo negará, desde luego. En cualquier caso, no es cómodo ya para el presidente el tener que negar estos extremos. Tampoco es que parezca algo tan disparatado, ¿verdad? Porque esto nos recuerda que un fiscal general ha sido condenado en España por participar en una operación política. O sea que vuelve a señalar el papel determinal del gobierno que juega la Fiscalía, y no recuerda ilustrativos momentos de la historia reciente, como el cese de Pérez de los Cobos, al que purgó Marlaska por no querer revelarle las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil. Esto no va a cesar, el flujo de información no se va a cortar. Y hoy la vicepresidenta María Jesús Montero vuelve a mostrar su nerviosismo por ello, porque Ábalos y Koldo están descontrolados. Yo creo que responde efectivamente a una estrategia de defensa de personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya directamente en la cárcel, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero también le digo, si es otra la motivación o si tiene otro tipo de estructura, lo que ha querido decir el señor Ábalos, este partido, este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos. Y hay socialistas que se atreven ahora, que están en la cárcel, estos dos, Koldo y Ábalos, a llamarles sinvergüenzas. Anteayer aplaudían con entusiasmo desde su escaño al secretario de organización. También decían que Santos Cerdán era un hombre honrado. Esta es Diana Morant, ministra candidata en Valencia. Son ellos los que presuntamente han cometido esas irregularidades. Por tanto, estamos hablando de 3 sinvergüenzas, lo siento, pero para mí tienen ese calificativo, que se aprovecharon de la confianza de un partido centenario que no coincide con los valores que estamos viendo en estas personas, abusaron de nuestra confianza. 3 sinvergüenzas, como si fuera a título particular estos 3 sinvergüenzas. El problema de estos 3 sinvergüenzas es que son 3/4 de la tripulación del Peugeot. Ahora nos falta encontrar el calificativo, y quizás Diana Morant tenga alguna propuesta para designar al 4º tripulante, que es el jefe de todo, y el que a 2 de los sinvergüenzas los nombró secretario de organización. Es muy probable que ni Ábalos ni Koldo salgan ya de prisión. Lo que les ha llevado hasta allí es únicamente el caso de las mascarillas, aunque queda muchísimo más por investigar y por esclarecer. Recuerden que este es el chocolate del loro, decía Ábalos, lo de las mascarillas, el chocolate del loro, y es cierto, ¿eh? Lo gordo está en la causa de los hidrocarburos y ya veremos. Es muy probable que no salgan de prisión, y eso se intuye en los autos de Leopoldo Puente. La prisión preventiva no es punitiva, pero esto irá rápido y probablemente nos saldrán antes de la sentencia, así que hablamos de años de cárcel y la perspectiva desde luego es atroz. Siempre que hablemos de Ábalos y Koldo, que comparten celda en Soto del Real, como les digo, hay que recordar que esto es únicamente el caso de las mascarillas, y que hay más, y que hay mucho más, y que probablemente alguno de los casos sea más grave. Koldo, por ejemplo, está metido de lleno en el caso de los pagos en metálico. También José Luis Ábalos, que está siendo investigado no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Koldo era el que recibía en Ferraz los sobres en metálico que luego repartía en ese muy anómalo mecanismo de pagos que está investigando la Audiencia Nacional. Bueno, tan anómalo que nadie ha conseguido explicarlo con una cierta solvencia para que el juez crea que no hay ninguna irregularidad. Y fíjense que han desfilado nada menos con un exgerente que algo debe saber sobre el mecanismo de pagos, la administrativa que tenía todo ese dinero metido en el cajón y mostraba su incomodidad por la cantidad de efectivo que tenía a su recaudo. El PSOE ha pedido al magistrado Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que le aclare si cuando dice que debe entregar la información de los pagos en metálico en un plazo de 10 días, el juez se refiere solo a los pagos relativos a las personas investigadas en el sumario, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, exsecretario de organización del partido, y el exasesor Koldo García, o los pagos a todos los cargos y militantes desde 2017 a 2024. Y lo que teme el Partido Socialista, dice, es que si presenta una información tan delicada, eso termine
en manos de una de las acusaciones, ya sea del PP o de Vox, que puedan hacer un uso político de esa información. Bueno, hubo un tiempo en que los pagos que se realizaban en las sedes de un partido político eran asunto de debate político de primer orden, y el Partido Socialista quería que estuviera presente en la conversación a todas horas. Ahora parece que les da más reparo, que tienen algo más de rubor a que se conozca el flujo de dinero en Ferraz. Vamos, que no quieren entregar los pagos en metálico al juez Ismael Moreno, pero van a tener que hacerlo, y van a tener que hacerlo en un plazo además muy corto, en 10 días. Ya saben ustedes que el Partido Popular, ante este cúmulo de circunstancias, ha llamado a una concentración el domingo en repulsa por la corrupción y por el deterioro institucional. Será el domingo en Madrid, en el Temple de Devot, a las 12. Hoy se ha ido, en cambio, Feijóo a Cataluña, a Barcelona. Y allí, en una conferencia de la patronal catalana de Foment del Treball, ha explicado las razones por las que no presenta una moción de censura, por si fuera necesario explicarlas. Es que si el Partido Popular se concentra en la Plaza de Devot es porque no tiene otra herramienta institucional, en el fondo, más eficaz para enfrentarse a Pedro Sánchez. Si pudiera presentar una moción de censura con la garantía de ganarla, y que eso no va a suponer un balón de oxígeno para el actual gobierno, imagínense un gobierno que va de derrota parlamentaria en derrota parlamentaria, que su victoria parlamentaria sea precisamente una moción de censura. Claro, lo que dice Alberto Núñez Feijóo es que no es que le falten ganas, es que lo que le faltan son votos, porque no cuenta con los votos de Junts. Claro que esto lo ha deslizado, teniendo en cuenta dónde lo ha dicho y ante quién lo ha dicho, casi como una oferta, de hecho, porque decirle a Foment del Treball que él convocaría de inmediato unas elecciones en el caso de encontrar los votos necesarios para ganarle una moción de censura a Pedro Sánchez, es como decirle que presione a Junts para que le preste sus votos para una moción instrumental que desaloje cuanto antes a Sánchez, porque todos conocemos, y Feijóo no es desde luego ajeno a ello, la influencia que tiene la patronal catalana sobre este partido, Junts, que es el heredero del catalanismo conservador, aquel de la burguesía catalana. Y claro, pues tal y como lo ha dicho. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Me faltan votos para presentar una moción de censura que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas. Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo. Lo cual, evidentemente, pues es una constatación y no es una crítica, es una crónica. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.